Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? Y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto, el inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy, ¿a dónde vamos después de morir? Este tema es un tema muy sensible, por supuesto, el tema de la muerte. Porque por un lado sabemos y entendemos que somos eternos y que la muerte no existe en realidad y que desde una perspectiva más expandida y con la percepción del tiempo distinta, la vida en la Tierra bien podría ser tan solo un abrir y cerrar de ojos. Pero por otro lado, dentro de la experiencia terrestre, estamos viviendo la sensación de un tiempo lineal, de sentirnos limitados y con incertidumbre sobre la muerte y qué habrá más allá y qué pasará con nosotros al morir. Y digo que es un tema especialmente sensible en estos momentos para mí, porque el año pasado, en agosto, mi hermana y yo despedimos a nuestra madre que desencarnó antes de cumplir sus 73 años de edad, producto de un cáncer y de manera fulminante. Así que este programa va dedicado especialmente a mi hermana y a ti que quizás estás atravesando el sentimiento de despedirte de un ser querido. Como ya hemos hablado sobre lo que es el todo, el éter, y de cada uno de nosotros siendo una proyección holográfica del éter y el éter al mismo tiempo, viéndolo desde ese punto de vista, no existe mundo material ni mundo espiritual, porque finalmente todo es todo. Pero sí es real que nuestras conciencias habitan y tienen la experiencia de experimentar lo que conocemos como mundo material. Y en ese sentido, nosotros vendríamos a hacer lo que pensamos, ya que mediante nuestros pensamientos generamos la realidad que percibimos, siendo que no hay nada más que el mundo proyectado por nuestras mentes. Eso para cada uno de nosotros individualmente, por lo que existirán tantas realidades como seres almados existan. Y en esa misma lógica, como todo es todo, bueno, los seres no almados con sus creencias también proyectarán un mundo material tangible. Entonces, si somos nuestras ideas, al cumplir nuestro ciclo de vida y dejar la experiencia terrestre, es decir, desencarnar, morir, seguimos siendo nuestras ideas. Es decir, si en vida creemos que existe un cielo o un infierno al cual ir, al momento en que nuestra esencia desconecta del contenedor biológico, seguiremos siendo nosotros mismos y llevaremos igualmente nuestras ideas de cielo o infierno y nos convenceremos a nosotros mismos de que estamos en un lugar u otro. Y tal cual la película Sexto Sentido, la del niñito que dice I see dead people, puedes desencarnar de forma repentina y no enterarte de que has desencarnado, o bien probablemente estás en puertas de tu próxima experiencia que bien podría ser regresar a la Tierra nuevamente con la idea de pagar un karma o resolver ahora sí que sí ese algo inconcluso. Y esto tiene que ver con la idea de aferrarse a tener un cuerpo y al miedo quizás de dejar de existir, por lo cual te digo aquí ahora que es imposible dejar de existir porque somos esencia eterna e indestructible. Y el lugar a donde estaremos al momento de desencarnar, la entrevida, el astral, es el lugar que percibiremos, que digamos que no es un lugar como tal, es más bien experimentar un estado de conciencia en donde todo se manifiesta muy rápidamente. Y eso es porque se es uno con la fuente, es decir, se es la fuente, se está en la fuente simultáneamente. Y podemos experimentar nuestro gran poder creador. Así que si imaginamos pesadillas, pues eso es lo que experimentaremos. Y si imaginamos cosas agradables también. Entonces es probable que si no tenemos conciencia de lo que sucede, tampoco nos enteraremos que estamos experimentando el todo.
Y eso que percibiremos tiene que ver exclusivamente con nuestro estado de conciencia. Y el estado de conciencia tiene que ver con las cosas que somos capaces de percibir o el alcance de nuestro ancho de banda. Porque hay cosas que existen efectivamente y están allí, solo que no tenemos la capacidad de poder verlas. Por el desconocimiento del espectro del saber universal y por supuesto por el tan peligroso control mental y adoctrinamiento al que hemos sido sometidos desde el momento en que decidimos encarnar en la Tierra y pertenecer a un clan, el cual a su vez ha sido indoctrinado del conocimiento universal, lo cual ha hecho que se perciban como seres limitados, y nosotros al elegir ese clan, cabe destacar que voluntariamente, por alguna razón de nuestras almas, pues heredamos todas esas creencias, virtudes, traumas y todo eso que conlleva la genética y la epigenética de pertenecer al clan que habitamos y que nos habita. Entonces eso de el conocimiento te hará libre es muy adecuado y muy útil al momento de desencarnar, porque si crees que debes pagar un karma, tú mismo te convencerás de que debes volver a nacer y pagar por lo que sea que crees que debas pagar. Entonces, al desencarnar, no habrá nadie allí esperándote, ni arcontes, ni familiares fallecidos, ni entidades que te inviten o te obliguen a volver a entrar en la rueda del samsara. Serás solo tú mismo proyectando tus propias ideas. Y esto es medio complicado porque si bien eres tú mismo el que proyecta toda la realidad que percibes, sí, evidentemente puedes percibir todas estas cosas. Puedes ver quizás a tu abuela o algún tío muy querido invitándote a atravesar el túnel, a regresar a la Tierra por tal o cual razón. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de cada uno de nosotros, como los creadores de todo eso será una proyección de tu mente, y esas proyecciones a su vez serán producto de tus creencias. Y aquí cabe la pregunta de quién te ha inculcado lo que debes o no debes creer. Es una buena pregunta para hacernos cada uno de nosotros. ¿A quiénes les interesa que sigamos creyendo en lo que dicta el inconsciente colectivo de lo que debe ser real y lo correcto? Religión, política, educación, economía. O sea, básicamente los 4 pilares del control mental. ¿Y todo esto para qué? Para mantenernos constantemente en la rueda interminable del samsara, y esa sensación que cuando estás descubriendo que hay algo raro, nos invade la duda de que esto no puede ser todo lo que exista, esto tiene que haber algo más. Esto de nacer, crecer, estudiar, trabajar, endeudarse, reproducirse, tener libre 3 o 4 semanas al año, envejecer, jubilarse, morir y volver a empezar de nuevo una y otra vez. Sin embargo, así vivimos la mayoría. No digo que todos vivan de esa manera, por supuesto, pero sí sabemos que una gran parte de nosotros estamos inmersos en este sistema, y es parte de esta experiencia que hemos decidido vivir, donde sabemos de antemano todo lo que sucederá, para luego olvidarlo todo, empezar de cero, y después que nos parezca que es rudo entender que de alguna manera eso se ha planificado deliberadamente por nosotros mismos. Hay muchas experiencias de personas que han vuelto de la muerte, es decir, que han estado muertas clínicamente unos minutos y describen la misma historia: el túnel de luz, familiares fallecidos o maestros ascendidos, etc. Todo dependiendo de sus sistemas de creencias. Pero curiosamente, esto ocurre en el mundo occidental, movido por nuestras creencias como colectivo, porque en la parte oriental ellos quizás verán otra cosa porque creen en otra cosa. El budismo y el sintoísmo son absolutamente distintos al catolicismo, cristianismo o el judaísmo, por ejemplo. Al igual que las personas que forman parte de tribus o comunidades indígenas aisladas de la civilización, dudo mucho que sus creencias al desencarnar les hagan ver a Buda, a Jesús o a Saint Germain, por ejemplo. Entonces, por eso es importante estar informados de lo que sucederá al desencarnar y de alguna manera cómo enfrentar esa nueva situación, nueva y desconocida, que no debe dejar de ser desconcertante, ese momento de ya no tener más un cuerpo físico. Y esta información te servirá para ayudar también a tu gente querida en el paso de aquí a la entrevida.
Y la entrevida es esa especie de limbo donde estás entendiendo que ya no estás viviendo una encarnación en la Tierra, en caso de que efectivamente te percates de lo que está sucediendo. Y teniendo en cuenta que eres tus ideas, eso lo llevarás contigo al siguiente nivel cuando desencarnes, es decir, todo tu sistema de creencias, y eso es lo que proyectarás en ese momento. Claramente que es tu decisión volver a la Tierra, pues no hay nadie que te lo pueda impedir. O si deseas continuar el viaje de tu alma hacia otros lugares, pero eso también dependerá de tu frecuencia, de tu estado de conciencia, que determinará de alguna manera el lugar con el cual eres compatible por frecuencias. Porque, por ejemplo, si eres una persona que no cree que existen otros planetas para vivir otra experiencia física, pues no te vas a imaginar que te puedes ir a otro lado. O te quedas ahí en la entrevista creando situaciones cotidianas, o te convences a ti mismo de que la Tierra es el único lugar donde debes volver a nacer. Entonces, dicho esto, hay que saber que la muerte como tal es solo el paso a la siguiente experiencia de tu alma. Por lo tanto, no hay que tener miedo de dejar de existir, siendo que es muy válido ese temor a lo desconocido igualmente. Y saber que las personas que se han marchado también continuarán con el viaje de sus almas. Y esto no quiere decir que no les extrañemos o que sintamos una profunda tristeza al despedirnos, pero todo eso es más llevadero si comprendemos cómo funcionan las cosas. Y solemos hacernos la pregunta de si los volveremos a ver, y seguramente sí, en otro contexto, en otras experiencias, si así lo deseamos o si así lo desean ambas partes. Pero puede pasar también que al momento de desencarnar cambien radicalmente tus preferencias y recuerdes el por qué viniste aquí y no sientas apego a las personas o apego a tu vida aquí en la Tierra, a tu cuerpo físico 3D, y comprendas cosas que quizás ahora no puedes entender. Quizás entender que lo más valioso ha sido la experiencia de estar encarnado en la Tierra en un cuerpo físico. Se habla de almas que van juntas, moviéndose de encarnación en encarnación, porque se conocen desde hace mucho tiempo, entre comillas, y van cumpliendo ciertos roles, unas veces unos roles, otras veces otros roles. Por ejemplo, tu papá puede ser tu hermana, luego tu mamá, luego tu hijo, y así. Por lo general en la Tierra, el punto de atención de un alma esperará 2 generaciones antes de volver a entrar en la fisicalidad de la Tierra. Y aunque suene mucho tiempo, recordemos que el tiempo es distinto y que solo aquí en la Tierra percibimos el transcurso del tiempo de manera lineal. Es un patrón que las almas tienden a seguir, pero claro, esto es flexible porque no es una ley, ni mucho menos. Y a pesar del grupo de fragmentos de alma que pueden ir juntas en estos roles acompañándose, muy a menudo pasa que un fragmento de esas almas se aleja del resto porque recordó que provenía de otro pasado o de un entorno diferente, y que la compañía del grupo de almas en la que estaba ya no le sirve para su expansión. Y la expansión de la conciencia es lo único que un alma realmente quiere, desde planos existenciales superiores. Entonces se retirará y se moverá a otro grupo que esté más en concordancia, en frecuencia, conciencia. Y con toda esta información, entonces tú puedes entender mejor lo que sucederá en ese momento. Y además puedes ayudar desde aquí a esa persona querida que se ha marchado. Solo debes hablarle tal cual porque sigue siendo la misma persona, sobre todo el día del fallecimiento o los días cercanos a su fallecimiento. Ahora debemos tomar en cuenta lo que dije anteriormente. Las personas son sus ideas, y al momento de morir y estar en esa entrevista pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que recobren parte de la memoria borrada con el velo del olvido, con lo cual recordarán perfectamente el motivo por el cual habían encarnado en la Tierra y vayan directamente a donde decidan ir. Y en ese caso ya no estarán en el astral en esa entrevista, y ahí estaremos tranquilos de que esa persona desencarnada ha encontrado su camino de regreso a casa. Lo otro es que se encuentre en esa entrevista y siendo la misma persona, religiosa o agnóstica o espiritual, con todo el sistema de creencias que tenía estando encarnada. Por lo tanto, sea lo que sea que le digas, será como estar hablando exactamente con la misma persona. Entonces la idea no es tratar de convencerles de esto o de aquello. Más bien creo que el camino es explicarle
con mucho tacto lo que ha sucedido, decirle que no pasa nada, que no tiene que volver si no lo desea, que todo va a estar bien por acá con nosotros, que cualquier cosa que crea que tenga pendiente no está pendiente y que no es necesario regresar por algún tema de karma, de deuda, y que puede continuar su camino libre y puede elegir libremente a dónde desee ir, porque al desencarnar de forma abrupta es muy probable que demore un poco en darse cuenta que ha desencarnado. Y un ejemplo personal que quiero contarte que sucedió con lo que mencioné al principio, que es la experiencia de mi hermana y la mía, que espero te pueda ayudar en algún momento que lo necesites, o si justo ahora estás pasando por una situación similar en la que has tenido que despedirte de un ser querido que acaba de fallecer. Mi madre falleció en agosto del año pasado, y el hecho de saber qué sucede al desencarnar y que en realidad la muerte como tal no existe, fue lo que nos permitió a mi hermana y a mí sobrellevar el dolor y la tristeza de haber tenido que despedirnos de nuestra madre de esa manera tan abrupta y tan repentina. Que claro, no estoy diciendo que no fue algo absolutamente triste o doloroso. De hecho, es lo más triste que me ha tocado vivir en toda mi vida. Despedirme de mi mamá de esa manera fue muchísimo más triste y doloroso de lo que alguna vez me pude haber imaginado. Y de paso ella vivía en otro país y no pude viajar porque no había vuelos disponibles para esa fecha, sino para 3 meses después. Pero el conocimiento realmente te ayuda a saber que lo que sucedió tenía que suceder de cualquier manera, así hubiésemos podido hacer algo distinto, podríamos haber hecho algo más, eso iba a pasar, ella iba a desencarnar de cualquier manera antes de cumplir sus 73 años, porque es así como ella lo planificó toda su vida, su encarnación, con cada detalle minuciosamente de todas las experiencias que necesitaba y quería vivir. Y sabemos que al entrar en la experiencia terrestre tenemos el velo del olvido para poder tener una experiencia, valga la redundancia, una experiencia completa con la memoria borrada, porque si no, no tendría ningún sentido, y así lo hemos hecho tú y yo y todos nosotros. En términos prácticos te puedo contar la manera en que le ayudamos a mi mamá a entender lo que había sucedido durante el día de su fallecimiento y en los días sucesivos, hablando con ella en voz alta y explicándole cómo había pasado todo paso por paso. Y sobre todo yo le dije lo siguiente: vas a encontrarte a mi abuelo probablemente y él te invitará a atravesar una puerta o un túnel o un puente o algo parecido. Por favor, no le hagas caso, porque eso es una trampa. No tienes nada que pagar, no debes nada, así que puedes continuar tu camino libre hacia donde sea que tienes que ir. Y al llegar a este punto en donde tengas esta visión, en donde quizás esté mi abuelo, no atravieses nada, no atravieses ninguna puerta ni cruces ningún puente. Solo date la vuelta, y cuando te des la vuelta verás la inmensidad de lo que te estoy contando. De verdad, confía en mí, verás la inmensidad de lo que te estoy contando. Haz la prueba, date la vuelta y verás todo lo que hay detrás de ti cuando le des la espalda al túnel. Y luego de eso soñé con ella, esos sueños lúcidos que sabemos que no son sueños, porque cada vez que estás con una persona querida fallecida en un sueño, realmente estás con esa persona, porque tu punto de atención está en el astral, y es en el astral donde todo se manifiesta de forma más rápida, y justamente allí están las personas desencarnadas. Y ella estaba allí y le dije: ¿qué haces aquí? No deberías estar aquí. Y ella estaba muy asustada, evidentemente desorientada y asustada, y vi que el lugar en donde estábamos era su habitación. Y allí me di cuenta que ella no sabía que había fallecido. Entonces me senté en su cama y le empecé a contar todo lo que había sucedido. Tenía una cara de que no lo podía creer, pero finalmente como que se fue dando cuenta y lo fue entendiendo. Igual le hablé con mucho tacto, le expliqué cómo amaneció ese día, que amaneció muy enferma, cómo mi hermana la llevó al hospital y todo lo que sucedió después, pero con mucho, mucho tacto y delicadeza. Luego, los pocos sueños que he tenido después con ella, se le ve muy feliz y tranquila. Ya no era el lugar medio oscuro como estaba su habitación en el primer sueño.
sino que estábamos en lugares al aire libre, luminosos, alegres, y se le veía saludable, absolutamente saludable. De hecho, hemos tenido conversaciones larguísimas, caminando por unos paisajes muy bonitos, como por un bosque, pero al despertar y por el tema de frecuencias, de incompatibilidad de frecuencias entre el astral y el 3D, no logro recordar lo que hablamos, como nos pasa a todos cuando no podemos recordar los sueños. Pero sí tengo la sensación de haber tenido conversaciones muy profundas, esa sensación de haberle preguntado cosas muy profundas que ahora ella sabe y que me respondió en el sueño, y me quedo con la sensación, o sea, no recuerdo lo que hablamos, pero sí me quedo con la sensación de todas las cosas que me dijo, y esas cosas evidentemente han hecho ecos en mi alma. A continuación, escucharemos una magnífica charla de Gosha y Robert con Svaruderra, quien explicará el por qué la muerte no existe y el cómo, siendo parte de la fuente y la fuente al mismo tiempo, somos y seremos porque siempre hemos sido sin principio ni final. Y que estas palabras del conocimiento entregado por Svaru te puedan ayudar a comprender y atravesar el dolor de despedirte de tus seres amados. También escucharemos las atónitas preguntas de Robert y Gosha frente a todas las explicaciones de Svaruderra. Espero que sea de tu agrado y te pueda ayudar, sobre todo recordando tomar toda esta información de verdad, con la mayor responsabilidad posible, sabiendo que solo eres tú quien decide qué es real o no es real para ti. Y antes de continuar, quiero aclarar un punto importante que menciona Svaru en medio de toda la información que proporciona. Ella habla de tiempo sit, y eso se refiere a la sensación de tiempo transcurrido, siendo que no hay tiempo como tal. Esto relacionado con el tema de cómo navegan los extraterrestres con sus naves haciendo saltos al éter, en donde todo ya es, porque el viaje es de manera instantánea. Igualmente, la tripulación de la nave experimenta la sensación de tiempo transcurrido, y eso es lo que se llama tiempo sit. Si bien el salto es inmediato, el tiempo sit le permite a la tripulación tener la sensación de que se han desplazado, se han trasladado del punto A al punto B, y por lo tanto ha transcurrido un periodo de tiempo. Pues pasa lo mismo para las almas y su evolución. En el ejemplo que da Svaru, de esa especie de tiempo sit para las almas, haciendo referencia a la sensación de tiempo transcurrido, cuando en realidad no ha transcurrido tiempo desde la fuente, pero que percibir el tiempo es lo que nos permite tener conciencia de nuestra propia existencia. La voz que escucharás a continuación es mi voz, que representa tanto las preguntas de Gosha como las de Robert, y la voz con un pequeño efecto representa a Svaruderra. Y nunca mejor dicho, el conocimiento te hará libre. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram. También puedes suscribirte al canal de YouTube. Desde ahí puedes compartir los episodios, y si le das a la campanita de las notificaciones, te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tenga que llegar, y así ayudas a que llegue a muchas más personas. Comencemos. La base de todo es la ley de los espejos o ley de atracción. Eres y ves lo que tu frecuencia dicte, y tú eres tu frecuencia. No tienes una frecuencia, eres la frecuencia. Cuando mueres, solo queda tu frecuencia sin la parte de la manifestación física sólida que llamamos cuerpo. Entonces, cuando mueres, ves lo que deseas ver, porque en planos superiores se manifiesta todo más rápido, progresivamente más rápido. Pero en la entrevida o en el mundo astral alto, en donde se dice que van las almas a descansar, todo se manifiesta de inmediato porque es la fuente. Se es uno con la fuente, se es la fuente, se está en la fuente. Pero el concepto de ir a la fuente es como de desplazamiento, como que vas de un lugar a otro. La fuente está en todos lados, todo es la fuente. Y como ya se ha dicho antes, cada persona, cada conciencia o alma solo ve lo que percibe, lo que está en su conciencia.
su percepción, que es dictada por su frecuencia única, que a su vez es el resultado de lo que ha visto, a donde ha tenido su atención, sus experiencias y sus interacciones con otras personas que vienen siendo solo reflejos de sí mismo, de nuevo. Entonces cada alma es la fuente por derecho. Al morir, una persona verá y experimentará exactamente lo que espera ver. Eso encontrará. Como ya se ha dicho y ya se sabe en otros lugares, si alguien cree en Jesús, a Jesús encontrará. Si cree en Alá, Alá encontrará. Si cree en Vishnu, Vishnu encontrará. Cree en gato cósmico, gato encontrará. Entonces no puede haber trampas de arcontes esperando forzar a las almas a reencarnar. Solo se encuentra eso porque eso es lo que esperan ver. Entonces el cielo o el infierno es el resultado de la culpa o de lo que una persona firmemente cree merecer. Y es la misma persona la que lo está generando. Entonces, todo se debe al control mental o de percepción que tenga cada alma. Pero esto es fácilmente superable con el conocimiento de que se va a donde sea que nos toca ir por derecho propio. Es la idea de las culpas, del karma, que no es otra cosa más que una creencia religiosa lo que obliga a las almas a regresar. No se puede estar apartados de la fuente porque uno es la fuente y la fuente está en todos lados. En sí, todo el mundo externo a la persona es ilusorio. Todo está dentro de la persona. Todo lo que desea ver, experimentar, su realidad, leyes universales, leyes científicas, todo es una gran ilusión. Lo que buscan, encuentran. Entonces, el pelear por cuál Dios es el verdadero, el pelear si existe o no un Dios y cómo es, cuál es la partícula más importante, la primordial, carece de sentido. Todo es percepción. Entonces, todo es verdad o todo es mentira, excepto una sola cosa. Quien observa, tú mismo, tu alma, eso es lo único indiscutiblemente real. Libera tu mente y te liberarás de toda Matrix. ¡Wow! Impresionante. Svaru, tengo una pregunta. Dijiste que vamos a la fuente, pero también que es un astral alto. Entonces, al morir, ¿cuál es? ¿O es lo mismo? Porque astral alto sería algo como 4 de alto, pero la fuente es la fuente. Trasciende todo, ¿no? Solo uso palabras conocidas, pero es algo que tengo que aclarar. No es ninguna frecuencia ese lugar, lo es todo. Es todas las frecuencias juntas el accesar al todo, a poder ser todo. El ser todo, el estar consciente y enterado de todo lo que existe y lo que siempre ha existido. Todo igualmente fácil de acceder. Pasado, presente y futuro se mezclan, convergen en lo mismo. Eso es la fuente original y ahí eres y ahí vas cuando mueres. A diferencia de otras personas, tengo total memoria de ese lugar. Se es todo, lo que quieras eres, todo lo que piensas lo manifiestas de inmediato. Lo eres todo, todo está a tu alcance. Eres literalmente un ser omnipotente. Ahí comprendes que has sido tú y solo tú quien lo ha creado todo. Y me refiero a todo infinito en creación, infinito en espacio e infinito en tiempo. Aunque no o nunca deseas salir de ahí, también se te cumple, porque nunca has salido de ahí. Solo has escogido experimentar solo una pequeña parte a la vez, una vida, una encarnación con una linealidad aparente de eventos animados en línea, porque desde la fuente lo es todo, al mismo tiempo, y sin tiempo, siendo todo, también incluye lo lineal. Es una sensación de amor e integración infinita y total que te envuelve como una cobija caliente en invierno, una realización total de que eres tú quien lo ha logrado todo, que eres integración y amor, ningún bien, ningún mal, todo eres tú. Solo contrastes sin importancia, solo válidos esos contrastes desde puntos de vista limitados a ciertas experiencias que desde ahí comprendes y superas, buscas más, siempre buscas más, comprendes en ese momento que lo eres todo y que no pasa nada, que eres por definición la fuente creadora, por lo tanto indestructible. Y por eso te atreves a encarnar de nuevo, porque sabes que no te puedes perder, solo es tu propio juego y que las cosas que experimentan otras personas, el concepto de otras personas, como por ejemplo vidas de tormento, ejecuciones, sufrimiento, torturas, es algo que no estás experimentando tú, por lo tanto solo es un concepto. Si bien esto parece como que estás ignorando el sufrimiento ajeno, solo es válido eso desde el punto de vista limitado
al 3D o al 5D mayormente. Repito, es válido preocuparse por la idea de otras personas evitando su sufrimiento y su dolor, pero hablo aquí desde el punto de vista más expandido posible. No manifestar eso, pero para saber qué no manifestar, tienes que saber qué manifestar y viceversa. Por eso existe el concepto de dolor, de sufrimiento, pero no es necesario desde arriba, pues todo lo incluyes y lo comprendes. Literalmente, todos somos la fuente. Todos somos la misma persona experimentando múltiples encarnaciones simultáneamente y afuera del tiempo. Solo es lineal como se percibe desde dentro de una encarnación. No hay pasado, no hay futuro. Todo es o todos son tus ideas. Encarnas en un dinosaurio o en un gris del futuro y lo has hecho y lo eres y estás encarnando como tales y más, infinitamente más en simultáneo. Todo es un mar de conciencia que eres tú. Desde un punto de vista, y para ilustrar las cosas con un poco de limitación intencional aquí, por razones de claridad explicativa. Deseas un reto, por eso encarnas. El estar y el ser la fuente original es lo máximo, literalmente, infinitamente lo máximo. Se es el concepto mismo de Dios, pero quieres un reto y regresas a donde tú deseas. Haces tu plan, empiezas a pensar que sería bueno experimentar, como programando un videojuego. Haces tu mapa de vida, tus personajes, lo que sucederá, el desenlace, todo. Y de ahí decides que por frecuencias olvidarás. Y entras a tu propio juego, a tu encarnación y vives lo que tú has diseñado. Pero solo tú lo has hecho. Desde ese punto de vista no hay ni siquiera control mental de parte de arcontes, ni reptiles, ni babosas espaciales, porque también eres tú quien los ha manifestado y tú eres ellos también. Entonces, al entrar, cada alma sabe lo que hace, desde la fuente original, porque es la fuente original. Entonces es parte del juego. Literalmente los humanos están manifestando arcontes, reptilianos, pleiadianos, diablos, hadas, cabal, Rothschild, Rockefeller, reinas, come niños, helados de chocolate. Por eso no hay víctimas desde arriba, pero desde el punto de vista de abajo sí las hay. Todo se incluye. Todo es real y al mismo tiempo nada lo es, solo tú. Al morir verás lo que deseas ver. Por eso hay fantasmas, seres desencarnados, entes vampíricos que se te pegan al aura, todo. Cuando alguien muere con mucho apego al cuerpo, más de lo normal, como en una muerte violenta, no sabe que ha muerto. Y como desde la fuente original que es, todo lo manifiesta, entonces se manifiesta un cuerpo como el que tenía en vida llamado cuerpo astral. Entonces va por las calles de la ciudad en donde vivía, por ejemplo, y no se da cuenta que está muerta esa persona. Se percibe con zapatos y todo. Y como tiene obsesiones, muchas veces experimenta una y otra vez la misma situación. Por eso empiezan a crear alianzas y todo un submundo astral. Cuando se dan cuenta que están muertos, viven y reviven la misma situación traumática porque desde ese plano todo lo manifiestan. El resultado es un mundo astral bajo en donde el mundo físico es copiado casi a la perfección, solo manifestado como con cambios raros o deformaciones por la memoria del muerto que lo está manifestando, como la puerta del baño demasiado pequeña para pasar cuando tiene que ir, y siguen con eso una y otra vez. Es un mundo caricatura del 3D físico, hablo del 4D, pero en sí no hay ni siquiera gradientes de densidades como nosotras les hemos dicho. Todo es lo mismo, solo graduado por la percepción de cada fragmento de la fuente original o alma. Por eso no encajan las gradientes con el 3D, 4D o el 5D con el 6D. No hay gradientes, todo es un todo es la fuente y hay solo puntos de percepción de cada alma conciencia. Como se generan mundos astrales bajos con fantasmas rondando cementerios y casas embrujadas, depende de cada alma. Y también se generan mundos felices, cielos, valhalas, voltabor, como lo llamen. Si lo pueden pensar, se genera. Pero sigue siendo válido que para acceder allí es necesario tener la frecuencia alta. ¿O el solo hecho de estar allí ya se tiene la frecuencia alta? Es que es parte de lo que te ayuda a enfocarte a algo que deseas, dejando atrás lo que no deseas. Pero es tu intención lo que importa, tu enfoque. No pensar solo en qué frecuencia es más alta que cuál otra. No es en sí una radio, aunque como ejemplo al principio era muy útil.
Gracias, me gusta mucho lo expuesto, especialmente la parte de cómo se genera el mundo astral con los muertos allí. ¡Wow! Súper claro. Tengo 4 preguntas. Volviendo al inicio, dijiste que la frecuencia es el resultado de donde se tenga la atención, pero donde se tiene la atención no es tan bien dictado por tu frecuencia. Es un poco como ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Es que tú eres todo, frecuencia y punto de atención, lo que se observa y a quién observa. Eres la gallina y eres el huevo simultáneamente. No hay nada que no seas tú, incluyendo las pulgas del perro y lo que ha hecho en la banqueta. Exacto, así lo entiendo mejor. Es que no le veo la separación. Es mi punto aquí. No hay separación, solo eres tú. No puedes dañar a nadie sin dañarte a ti mismo. Aún así, sí hay que defenderse como parte del juego o punto de atención de abajo. Así que no es que algo dicta otra cosa, porque esto se ha dicho al inicio. Dijiste, tu percepción es resultado de eso, después eso dicta lo siguiente, etc. Es que todo simplemente es al mismo tiempo, ¿no? Así es. Por lo tanto, desde arriba, desde el punto de integración, no hay control mental, solo es parte de la experiencia. Ok, gracias. Dijiste que cuando alguien cree en algo, lo verá al morir. Jesús, gato cósmico, Alá. ¿Por cuánto tiempo, por decir así, se seguirá viendo eso? En algún punto en el pasado dijiste que al morir manifestamos nuestras creencias, pero después se difuminarán. No es cuestión de tiempo, ya que resulta irrelevante. La percepción de animación de eventos lineales, al que llaman tiempo, es diferente en el astral. Depende de los apegos de cada fragmento de ti mismo que llamas alma. A veces tardarían, tiempo terrestre, varias encarnaciones, en donde entra en una vida creyendo en Jesús y muere. Ve a Jesús y le dice que debe bajar a pagar karma y vuelve a entrar. Cientos de veces, miles tal vez, hasta que por sí mismo esa alma, ese fragmento comprende que solo es el mismo quien lo está generando todo. Pero ¿hay algo que libera esta alma de ver Jesús al final o esta alma estará con él eternamente, por decirlo así? ¿Y qué factor contribuiría a que el alma al final deje el apego a ese concepto por su propia cuenta? Allí también se sigue expandiendo espiritualmente y contemplando la existencia. En este mundo astral puede llegar a esa conclusión el alma desde allí sin encarnarse, o tiene que entrar a la encarnación otra vez. Desde el punto de vista más expandido, desde el momento en que él sostiene el concepto de que hay un alma que aún se encuentra atrapada en una creencia religiosa o de cualquier clase, se convierte en un concepto eterno. Desde ese punto de vista más expandido, esa alma estará atrapada en eso por una eternidad para siempre. Pero aún así, siguiendo la línea de eventos del punto de atención de dicha alma, de una monja, por ejemplo, al reencarnar ya no sería la monja, ya es la religiosa. Luego es la señora que va a la iglesia los domingos. Luego la creyente. Luego la que cree un poco, luego la escéptica, luego la agnóstica, luego la atea, luego la que encuentra lo espiritual y luego la liberada. Pero esto es desde el punto de vista lineal de experiencia de dicha monja y sus varias encarnaciones. Pero si centramos el punto de atención en la variante de esa alma, la atea, la monja y la religiosa y todas las demás aún existen. Por eso me refiero a que se encuentra así por siempre. Pero puede liberarse desde la fuente misma, llegar a la experiencia mística desde allí que la libere. Tendría que dar un salto cuántico de monja a espiritual. Posible, difícil pero posible, y se ha hecho. Noten que en la Tierra se cree que lo espiritual es igual a lo religioso, cuando aquí lo tomo como polos opuestos. Ok, eso me lleva a otra pregunta. Aquí la gente católica reza por almas de los muertos. ¿Eso funciona de alguna manera? ¿Ayudar a liberar estas almas? ¿Le llegan nuestras intenciones? Están allí los muertos. Es verdad lo que dicen que van a su propio entierro. Es porque es el punto de mayor atención para esa conciencia que ha desencarnado. Entonces, sí escuchan los rezos y los llantos de la familia.
Pero desde el punto de vista de percepción del recién desencarnado o muerto, estos rezos solo sirven para afianzar más sus percepciones al morir, convenciéndolo de que vea o busque a Jesús, por ejemplo. Entonces, si el muerto estaba dudoso con los rezos, le están mostrando el camino, por así decirlo, pero es el camino que le conviene a las iglesias, quienes desean controlar las almas. Pero si una persona es muy espiritual y sabe qué es qué y tiene control firme sobre lo que cree y es un ser libre, escuchará los rezos y estará con la familia, pero irá a donde deba ir libremente, verá lo que desea ignorando los rezos. Por eso, los rezos en los sepelios son tan repetitivos como mantras, porque esos son para que se le meta al muerto en la cabeza, con comillas, porque ya no tiene. Son mantras, pero insisto que una persona consciente, libre, es inmune a esto si le rezan sus familiares creyentes. Es decir, aún es peor rezar al muerto ya que el muerto está confundido o desorientado. Entiendo, si tiene el conocimiento, ignorará los rezos. Si el muerto está confundido, como usualmente está, al rezarle le ayudará a encontrar su camino, sí, porque escucha, pero depende de los vivos el ayudarlo a donde desean que el muerto vaya o vea. Por eso es peligroso. Los que no fueron guiados estarán atrapados en sus mismos bucles infinitos en donde no sabrán qué hacer y seguirán obsesionados con lo que sea que tenga su atención. Dijiste que van a sus propios entierros. Los que están más pegados al 3D van, ¿no? Porque si no, estás en la fuente y experimentas otras cosas. Puede pasar que no vayan a su propio entierro, aunque usualmente es así. ¿Y qué tendrían que hacer los familiares en lugar de rezar, si es que se puede hacer algo? Hablar con el muerto, que quede libre y que se sienta perdonado por lo que sea que ha hecho por sus faltas en vida. Eso es liberar karma. Se puede rezar no religiosamente, pero espiritualmente, guiándolo a que sigan a donde desean ir ellos, más allá, luz, fuente, lo que sea, sin personajes religiosos, ¿no? Claro, eso es una buena idea. Por eso, hablar con el muerto porque escucha. En sí, están ahí rodeados de muertos desencarnados todo el tiempo. Caminan en las mismas calles, algunos se saben muertos, otros no. ¿Y hay que hablar en voz o escuchan mentalmente? Ambas cosas, pero para escuchar mentalmente se necesitan despiertos y la mayoría de los muertos no tienen una conciencia muy alta porque son los mismos que en vida, entonces ellos mismos manifiestan el no escucharte mentalmente. El hablarles en voz alta funciona mejor con estas almas básicas. Imagino que funciona igual con animales. Animales o no, es lo mismo el ser perro, gato o pulga, es parte de la experiencia como el ser hombre o mujer, se es todo a la vez. Hay que ir al cementerio para hablarles en voz alta, ¿hace falta? Sí, porque aunque las almas escuchan desde donde sea, hay más allí en los cementerios por sus propias razones, por lo que se manifiestan a sí mismos. Pero una persona muy allegada seguirá de cerca a sus seres queridos, entonces el hablarles desde donde sea es suficiente, especialmente con los recién fallecidos. ¿Cómo saber si están aquí aún o no están y si hace falta hablarles? Se siente la necesidad. Pero es algo que también se hace para uno mismo, no solo para el muerto. Conectas contigo mismo y le llega a tu persona fallecida. ¿Los muertos tienen telepatía con los que estamos encarnados? Algunos sí y algunos no. Ese es el problema. No es que no lo tengan, pues todos tenemos telepatía, sino que por sus propias creencias, las del muerto, se limitan a no tenerla. Por eso es necesario hablarles en voz alta. Y si ya no están igualmente, no escucharán, ¿no? Yo si muero no deseo perder mi tiempo en mi cementerio o escuchando a la gente. Así es, pero como no hay tiempo, una porción o un eco de ti permanece en el 3D, porque todo lo que ha sido siempre será desde el punto de vista del éter, de la fuente, pero ya no tendrás tú ese punto de atención como la monja ha evolucionado a ser espiritual, aunque la monja aún exista. Todo lo que existe es nuestro eco. ¡Wow! Fascinante. Y tengo esta pregunta. Al final, ¿cómo se liberan esas almas que no saben que están muertas? No se encarnan, ¿no? Quedan allí entonces. También evolucionan como la monja, con o sin cuerpo físico, y al mismo tiempo quedan allí, sí.
todo es, nada deja de ser, nada se destruye, nada se crea, todo es ya. Solo es qué deseas ver en qué secuencia. Hay evolución en todas partes siempre y cuando percibas y controles con tu intención el tener una experiencia de eventos lineales progresivos, los cuales llamamos tiempo. En el caso del fantasma, que todas las noches una y otra vez eternamente pasa arrastrando sus cadenas por el mismo pasillo en una vieja casa abandonada, así seguirá por siempre. Aún así, desde su punto de vista, algo deberá cambiar y no presentar la misma obsesión. Pero ocurre cuando las experiencias traumáticas son muy fuertes, como el morir en calabozos oscuros después de torturas. Es tanta la atención a eso que se repite eternamente con el alma en eterno sufrimiento. También hay conceptos más externos de múltiples muertes para la misma alma, que es el matar lentamente a una persona, pero antes de morir transfieren su alma a un clon, lo torturan hasta la muerte de nuevo y lo pasan al siguiente clon, lo torturan de nuevo, lo hacen en rituales y en la tierra. Sentencian a personas que les han fallado los del cabal profundo, a lo que llaman mega muerte. Los sentencian de 5 a 8 o a la cantidad de muertes por tortura que los jueces le dicten. Oh, wow, no solo que el alma ha sufrido torturas, pero ahora después de la muerte sufrirá atrapada eternamente. Pobre alma. Y una pregunta, ¿podrías explicar esta parte mejor? Hay evolución en todas partes, siempre y cuando percibas y controles con tu intención el tener una experiencia de eventos lineales progresivos, los cuales llamamos tiempo. Lo capto, pero aún me gustaría confirmar mi intuición. Es que Gosha, toda evolución confiere el concepto de que se es algo y se progresa hacia algo más grande, expandido o como sea, generalmente por la acumulación de conocimiento y de conciencia. Por eso está ligado a una progresión temporal, pero ese tiempo es solo desde el punto de vista de la persona o del alma en cuestión. Como el equivalente a tiempo Sith de una nave, esto es tiempo Sith de un alma. Y en donde están los muertos no tienen este concepto y esta experiencia, no evolucionan, carecen de este concepto, por eso no pueden liberarse de sus cuentas desde allí. Están en donde sea que se les ocurra manifestando para sí mismos lo que sea. Desde el punto de vista de lo más expandido, están atrapadas muchas almas. Desde el concepto de las almas mismas, solo experimentan su propia evolución y progresión de tiempo Sith personal. Entonces, desde ese punto de vista, nadie se pierde y nadie queda atrapado. Ah, ok. ¿Y se podría ir al cementerio y hablar con los muertos en grupo para liberarlos en masa? Oh, sí, puedes, pero recuerda que no por ser muertos serán receptivos a ti. Es lo mismo que decir, voy al centro, a la plaza central de la ciudad, a pararme sobre una caja con un megáfono y hablar con los que pasen ahí para liberarlos. Son igual de cerrados que los vivos porque son personas, las mismas además. Pero son felices los muertos en el astral, se llegan a acostumbrar de estar allí. Sí, algunos ahí viven, así son, ahí escogen estar. Otros son inmensamente infelices, forman clanes, grupos, alianzas, familias, como pasa con los vivos. Sí, se puede hacer un canal de YouTube para muertos, da lo mismo, en serio. Así llegarás a más muertos que si solo te paras en una caja de jabón con un megáfono en la plaza. Entonces, ¿de algún modo son conscientes que ya viven en una realidad paralela? Es que hay infinita cantidad de realidades paralelas, pero digamos que esa es la más frecuente, ligada a la que se percibe como el mundo material o real del 3D. Una pregunta más. ¿Los muertos se ven entre sí, comen, se pueden tocar? Sí, como lo he dicho arriba, forman hasta familias y clanes y alianzas y todo, pero como pasa con todo, solo pueden ver lo que está dentro de su rango de frecuencia-percepción. ¿Y comen? En su percepción algunos sí, otros no. ¿Y se les puede extraer? ¿Hablan con extraterrestres? Ahí manifiestan todo lo que sea que se les ocurra, todo. ¿Ustedes han extraído algunos? No que yo sepa. No quiero ir allí a ese mundo. Entonces no irás, no hay problema.
El saber esto te libera porque ya sabes qué no hacer. Y si no crees en la reencarnación, pero sí en el cielo, entonces nunca reencarnas. Cielo encontrará a su medida, pero sí, reencarnará porque desde el cielo, por definición, también se le abren más posibilidades de percepción-conciencia. Es parte de la manifestación colectiva del catolicismo. Estas personas deberán seguir su propio camino y tú el tuyo. Sí, y que al menos las personas sepan que son ellas con el poder creativo. Creo que ese es el mensaje más importante aquí. Cree lo que quieras creer, pero al menos que sepas que tú lo estás creando y que tú eliges tu camino, incluso después de la muerte. Tal vez pronto iré al cementerio. Tengo muchas ganas de hablarle a los muertos. Ok, pero al salir ordénales que no te sigan, porque eso hacen. Y nada de niños al cementerio porque se les pegan 10 veces más. Niños en cementerios nunca de los nunca. Son muy vulnerables. Su aura aún no está bien desarrollada. Se les pegan por envidias a su vitalidad y a su fuerza de vida en general. Muchos se saben muertos. Les tienen mucha envidia y resentimiento a los niños porque tienen llena su carga de vitalidad. Ok, Svaru, muy interesante todo este tema y muy importante. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta mañana.